Buenos días, el día de hoy voy a hacer la presentación del tema interacción entre alumno y aprendizaje, tema que va encaminado hacia lo que es la relación que tiene el alumno y el profesorado y cómo esto tiene una influencia positiva o una influencia negativa en el aprendizaje del alumno. Mi nombre es Arely Alejandra Castillo Puente y espero les agrade mi presentación. El tema yo lo tomé de lo que es la materia de enseñanza y aprendizaje escolar que se encuentra dentro de la sección 7 y viene de una lectura que viene siendo de Patricia Covarrubias y María Magdalena Pina. Vamos a empezar encaminándolos a lo que es el tema, que es un análisis sobre los distintos puntos de vista que tienen y cómo estos repercuten de una manera positiva o negativa en la enseñanza del aprendizaje. Vamos a irnos sobre lo que es el primer tema. El primer tema nos abre sobre la origen y construcción de las representaciones en el contexto educativo. Nos menciona Albert que las representaciones que tiene el alumnado hacia su docente no son predeterminadas, es decir, no son una guía, no nos dice el alumno tiene que tener un docente delgado, un docente interactivo, un docente dinámico, un docente estricto, un docente rígido, sino por el contrario, estas representaciones las va realizando cada estudiante de manera individual, depende de las experiencias que vaya teniendo, depende de las necesidades, qué necesidad, la necesidad de lo que desea aprender, de los contenidos que tiene durante ese tetra, durante este semestre, durante ese año, entre otros. Existen 4 tendencias básicas que nos ayudan a agrupar estas representaciones. La número 1 son los aspectos afectivos. ¿Qué desea el profesor, el alumno de manera afectiva? ¿Cuál es el desempeño que tiene que tener el docente dentro del grupo? ¿Cuáles son los contenidos de enseñanza que debe abordar ese docente, así como las situaciones conflictivas que se van presentando a lo largo del curso? En los antecedentes nos mencionaba que en la década de los 80 se hicieron diversas aportaciones hacia esta investigación. La número 1 es que encaminado hacia los diversos puntos de vista que tenían los estudiantes, se formó lo que sería una teoría social de educación. Como número 2 tenemos ya ahora metodologías cualitativas, es decir, ya no se analizaban calificaciones, números, estadísticas, sino por el contrario, se analizaban cuáles eran los aspectos que el alumno quería ser su profesor. Estudios de prácticas pedagógicas, cómo se desenvolvió el docente dentro del grupo y la percepción que tenían los estudiantes sobre la evaluación que les hacían sus profesores. Como número 2, ahora sí vamos a irnos a lo que son las representaciones que los alumnos tenían hacia sus profesores. Estas representaciones se hicieron en una perspectiva teórica metodológica con 25 estudiantes del área de psicología, de la carrera de psicología, y estos estudiantes estaban cursando los últimos semestres, los últimos 2 semestres de la carrera. Se hicieron diversas interrogantes que fueron encaminados a lo que es la investigación. ¿Cómo repercuten las cualidades del docente en la enseñanza del aprendizaje? ¿Cuáles de estas cualidades tienen influencias en el aprendizaje? ¿Y qué cualidades son buenas y qué cualidades son negativas en su aprendizaje? En el análisis e interpretación de datos que se realizó, se hicieron 4 categorías que fueron ayudando a los estudiantes a determinar cuáles eran las representaciones. Primero, se fijaron en la personalidad que el docente tenía. Segundo, en el conocimiento que éste tenía que tener en la materia que impartía, en las habilidades didácticas que tenía que tener. Que maestro tradicional, que no fuera un maestro monótono, sino por el contrario, que fuera un maestro interactivo y en la forma dinámica, es decir, forma didáctica, es decir, cómo el maestro enseñaba, impartía ese conocimiento a los alumnos. En los hallazgos de esta investigación, pues se encontró la realidad y la idealidad, es decir, lo que los alumnos fueron enfrentando y qué pensaban que fuera ideal, lo que fueron experimentando a lo largo de su carrera de psicología con los maestros y los deseos, qué deseaban los estudiantes para un profesor ideal. Para eso agregué una imagen que dice las partes del profesor, cómo quisiera la mayoría de los estudiantes que fuera su profesorado, es decir, que tuviera unos ojos maravillosos, una boca
para escuchar, para dialogar, unas manos que lo apoyaran, una mente inteligente, que tuviera un corazón enorme. Y también se encontró que la mayoría de los estudiantes pues mostraban ciertas cualidades que este profesor ideal debía tener. Entre ellos se encuentran que fuera un profesor abierto. ¿Qué quiere decir esto? Que no fuera rígido, que no se apegara directamente a las normas, que fuera capaz de escuchar en caso de que los alumnos tuvieran algunos problemas, que se involucrara en el grupo. ¿Qué quiere decir esto? Que no nada más llegar al salón de clases, esta es la página, contéstala y a ver cómo le hace, sino por el contrario, que fuera un maestro que involucrara, que se relacionara con sus alumnos, asimismo que fuera un maestro preparado, que mostrara los conocimientos necesarios para esa materia, para esa asignatura, que tuviera juicio moral, que se diera cuenta cuándo es necesario castigar, cuándo es necesario premiar, cuándo es necesario aconsejar, que se interesara, de decir eso, que no solamente se interesara en las letras que va a dar, sino por el contrario, si te ve triste, si te ve afligido, si te ve que te equivocaste mucho cuando casi no te equivocas, que se acerque a ti, te diga qué te pasa e incluso que se llegue a interesar por tu vida y pues las habilidades didácticas que tiene que tener un profesor. Es decir, un profesor no es aquella persona que te hace que te memorices las tablas, que te hace que te memorices los números, sino por el contrario, es un profesor que es capaz de hacer equipos, que es capaz de interactuar, que es capaz de implementar diferentes formas de enseñanza. Por otra parte, por obvias razones, pues se dieron cuenta que un profesor tiene que tener amplios conocimientos sobre lo que va a dar, tiene que saber qué es lo que está impartiendo. Asimismo, tiene que ser capaz de que ese conocimiento se lleve en la vida de los estudiantes, no nada más que se memorice, no nada más que se grabe, sino que ayude al alumno a impartir los conocimientos para su vida, es decir, que sea un asesor, que tenga capacidad científica, que haga que los alumnos descubran por sí mismos ese conocimiento. Entre las habilidades didácticas que se destacaron, pues fue que el maestro tenía que tener un control de grupo. No vas a llegar a un salón de clases y que nadie te haga caso, que nadie te preste atención. Tiene que tener la capacidad para hacer que el alumno se interese por la clase. Tiene que ser un maestro didáctico y tiene que ser un maestro práctico. En las formas de interacción, pues aquí sí se vio un poco negativo. La mayoría de los estudiantes dijo que tenía una relación, una interacción con su profesor de manera negativa, es decir, distante. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no tenía una relación fuera del salón de clases e incluso dentro del salón de clases por dos razones. La primera razón, porque la mayoría de los estudiantes consideraban que el maestro era solo un maestro. Existen niveles jerárquicos según los alumnos. Entonces el maestro es arriba, el alumno es abajo, no se puede interactuar. El maestro es el jefe, el alumno es el sumiso, no se puede interactuar. Y por otro lado se mostró que no se tenía una interacción positiva porque incluso los mismos maestros frenaban esa interacción con las diversas actitudes que tenía. Se dieron cuenta que pese a lo anterior, la influencia que tiene el profesor es de manera positiva. Si tú tienes un profesor bueno, si tú tienes un profesor motivador, si tú tienes un profesor dinámico, puedes influenciar de manera positiva. Y en las consideraciones de los hallazgos, pues nos dimos cuenta, se hizo una confirmación con la teoría y las diversas opiniones de los estudiantes que se necesitan atributos para ser un buen profesor y que estos atributos generalmente provienen de la personalidad y las actitudes. Y un ejemplo de las cualidades que tiene que tener un profesor, pues es que tiene que tener apertura, tiene que tener accesibilidad y tiene que tener flexibilidad. Nos dimos cuenta que un buen profesor es el que le da la libertad al alumno para expresarse, el que lo motiva en su día a día, el que no lo frena, el que no lo encasilla, sino por el contrario, el que lo hace un descubridor del conocimiento. Y como consideraciones finales, pues se dieron cuenta que si se cuenta con un profesor, con un buen profesor, que si se cuenta con un profesor positivo, que si se cuenta con un profesor con buenos atributos y con vocación, la influencia que este tiene en el aprendizaje es muchísima. Esto ha sido por hoy, todo por hoy y espero les haya gustado.